Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central con un tema trascendente en el día de hoy: seguridad social, su posible reforma. Ramón Ruiz, quien es el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, es uno de nuestros invitados. La senadora Ivonne Pasada del Frente Amplio también nos acompaña en el día de hoy, junto al economista Hugo Bay. Si esperas coches, pasan tranvías. Con mucho gusto abrimos esta nueva mesa aquí en Encuentro Central, dándole la bienvenida a la senadora Ivonne Pasada. Senadora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un gusto tenerla por aquí. A Ramón Ruiz, quien es el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Ramón, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Y el economista Hugo Bay, ¿cómo va, economista? ¿Anda bien? Gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a hablar de un tema que nos incumbe a todos, a toda la sociedad. Más tarde, más temprano, en un año electoral, además, estamos hablando de la seguridad social. Ramón, ¿hay déficit en la seguridad social de nuestro país? Bueno, a los trabajadores no nos gusta decir o utilizar la palabra déficit para referirnos a la asistencia financiera que el Estado le proporciona, en este caso al Banco de Previsión Social. Porque también existen en Uruguay otros institutos de seguridad social que necesitan asistencia financiera, pero referido al Banco de Previsión Social, nosotros lo que decimos es que en realidad el artículo 67 de la Constitución establece cómo se financia la seguridad social en Uruguay. Y ese artículo dice, con los aportes de los trabajadores, los aportes de los empresarios, los impuestos afectados para la seguridad social, y si eso no alcanza, la asistencia financiera de renta general. O sea que el constitucionalista ya previó que seguramente los recursos que la seguridad social recibe en forma genuina en algún momento podrían no alcanzar, y ya en la propia Constitución estableció que es renta general la que tiene que garantizar el derecho a la seguridad social, porque justamente el gobierno, sea de cual sea el partido que esté gobernando, tiene que ser el garante de ese derecho humano, ¿no? Economista, ¿por dónde, digamos, se puede desgranar esa asistencia del Estado uruguayo en el tema seguridad social? Bueno, en realidad la asistencia actualmente está, en el año 2017, se ubicó alrededor de los 600 millones de dólares. Es un valor obviamente importante, es un tema de, vamos a decir, de preocupación. Uno percibe que hubo un deterioro en los últimos años, que básicamente se explica por dos fenómenos. En primer lugar, por la desaceleración económica, de alguna manera impactó en el mercado de trabajo y por ese lado se resintieron los ingresos, es decir, esa pérdida de puestos de trabajo que hubo, bueno, evidentemente impactó en los ingresos del Banco de Previsión Social, y al mismo tiempo hay un gasto, ¿verdad?, asociado a las prestaciones que brinda la seguridad social, que se mantiene rígido, y eso de alguna manera explica esta desmejora en el resultado. Sin embargo, hay que aclarar que, bueno, en primer lugar, esta magnitud de este déficit, vamos a decir que no es una novedad en la historia de la seguridad social en Uruguay. Ha habido déficits bastante más altos que en valor absoluto, en millones de dólares, pero sobre todo en términos de porcentaje del PBI, llegó a estar en 4, 5, 6% del PBI. Hoy ese déficit ronda el 1 y poco por ciento del Producto Bruto Interno, pero lo cierto es que ha venido creciendo, y evidentemente para nosotros es un elemento más a los efectos de poner arriba de la mesa, ver la sostenibilidad económico-financiera que tiene que tener el sistema y justamente la justificación que hay para discutir una reforma del sistema, ¿no? Senadora, no escapa a nadie lo que decíamos al comienzo, un año electoral. ¿Este será uno de los temas relevantes en el marco de la campaña? Yo creo que más allá del ámbito de la propia campaña, lo debemos de colocar en la agenda, y es una responsabilidad del próximo gobierno. Indudablemente, más allá del aspecto económico al cual hacían referencia, nosotros tenemos que tener un aspecto social que vive nuestro país y que está viviendo el resto de América y de toda Europa. Uruguay tiene una situación, más allá de lo que dice la Constitución, y que es así, y así ha actuado el gobierno. Tenemos dos problemáticas ciertas. Una es la baja natalidad, que por 3 años consecutivos tiene nuestro país, y la longevidad
que estamos teniendo, por suerte, mejor calidad de vida, tenemos políticas de salud que justamente acompañan ese estado, y eso evidentemente refracta sobre la situación de la seguridad social del país. Y nosotros creo que nos debemos de adelantar a la situación, y adelantarse a la situación como ha sido históricamente en el Uruguay la discusión de la seguridad social. Lo discutió con un diálogo, y yo creo que ese diálogo lo debemos de volver a colocar sobre la mesa para ver todos estos problemas que tenemos, para que no caiga en un momento del cual nosotros no estaríamos preparados. El mundo está cambiando, lo que nos pasa a nosotros sucede en otros países. China, por distintas situaciones, aumentó aquello de un hijo pasar a tener 2 hijos, no le dio resultados en estos 4 años de aplicación, y tiene un grave problema en la seguridad social. Las movilizaciones que hay en Europa también se debe por problemas de la seguridad social, por estos motivos, por otros también, pero donde el centro de la cuestión radica en una situación de inequidad quizás, porque hay una cifra que se maneja de edad de retiro que está creciendo y aumentando en varios países, y a nosotros nos parece que antes de llegar a esa etapa lo que nosotros debemos es poner en la agenda el tema para ver qué soluciones vamos buscando. Bien, la edad de retiro sin duda será uno de los temas que estaremos tocando también aquí en esta mesa, pero Ramón, quería primero consultarle acerca de lo que dijo la senadora con respecto al diálogo social por un lado, y después, bueno, cuáles son de alguna manera los gastos de funcionamiento que está teniendo el Banco de Previsión Social. Bueno, sobre el tema, digamos, del diálogo, los trabajadores también tenemos vocación de diálogo. Nosotros estuvimos los años anteriores, hace 3 años, en una situación donde había una generación perjudicada, notoriamente perjudicada por el sistema mixto, y en ese momento lo que dijimos, este es un paso, porque esta gente no puede esperar una reforma. Nosotros veíamos que no había condiciones para discutir una reforma profunda, estructural del sistema, no había en ese momento condiciones, y sabíamos que seguramente en el próximo periodo de gobierno se iba a procesar esa reforma. Entonces dijimos, bueno, esta gente no puede esperar, y también lo que dejamos bien claro cuando reivindicábamos esa solución fue de que ese no era la solución para la seguridad social, sino que ese era un paso para seguir caminando y lograr una reforma más integral de la seguridad social. Es más, si tuviéramos que hablar, si esa situación de los trabajadores perjudicados por la SAFAP se hubiese hablado con más tiempo, nosotros en el año 96 ya habíamos pronosticado que eso iba a pasar, y después en cada uno de los gobiernos decíamos que esto iba a pasar, y bueno, cuando se vio que ya no había ninguna posibilidad de resolverlo de otra manera, se encontró esta solución. Pero siempre estuvimos planteando la necesidad de que hubiera una reforma, y que esa reforma se hiciera con diálogo, y que en ese diálogo participen las organizaciones sociales representativas. Porque en el año 96, cuando se introdujo dentro de la seguridad social el ahorro individual, y de alguna forma se cambió la estructura del sistema, no hubo diálogo. Y el sistema nunca se pudo legitimar, por eso estamos en esta situación hoy, y creo que el diálogo del 2008, que fue muy importante, anterior, en el primer periodo del Frente Amplio, nos parece que ese diálogo lo que tocó fueron las cosas paramétricas de la seguridad social, o sea, fue una reforma paramétrica, y la seguridad social en Uruguay ya no soporta reformas paramétricas, sino que tiene que ser una reforma estructural. Y ahí me parece que no es solamente el tema de la edad, sino que hay muchos temas para poder discutir en ese diálogo. Están las fuentes de financiamiento, bueno, nosotros estamos trabajando ahí en un conjunto de temas, todavía no las propuestas, sino en identificar cuáles deben ser los temas que se tienen que tratar en el diálogo. Y bueno, y con Hugo hemos estado trabajando, y me parece que corresponde quizás que él responda a la otra parte de la pregunta sobre los gastos de
de funcionamiento del Banco de Previsión Social, porque no es un tema menor ese. Claro, economista, le cedemos la palabra entonces. No, me parece que ahí lo interesante es tratar de analizar, muchas veces uno ve esa asistencia financiera de la que hablábamos hoy y bueno, y se pregunta, ¿realmente el Banco de Previsión Social está gestionando bien todos esos recursos que maneja la Seguridad Social para cumplir sus funciones? Y existe un discurso bastante, digamos, agresivo, digamos, sobre que en realidad el Banco de Previsión Social es un saco roto donde la gente pone la plata y donde no se sabe lo que pasa y hay un nivel de burocracia y hay una ineficiencia, ¿verdad? Y a nosotros nos parece importante manejar que, bueno, obviamente los gastos de administración, de funcionamiento del propio banco representan una porción muy menor de todo ese conjunto de recursos. Pero además, en los últimos años, uno lo que ve, esto está en los balances que son públicos y cualquiera lo puede ver, es que ese gasto, digamos, de administración por parte del BPS ha venido bajando y cada vez representa menos en términos de los ingresos y egresos que maneja el banco. Y esto además se dio en una coyuntura donde el sistema de protección social, como sabemos, se ha complejizado cada vez más. El Banco de Previsión Social cumple una cantidad cada vez mayor, digamos, de funciones y que son más complejas. Y sin embargo, creo yo, lo ha hecho con, por lo menos en los últimos años, con una menor cantidad de recursos, y creo que entonces eso es un elemento que hay que reivindicar. Es decir, el deterioro de este resultado del que hablábamos hoy no tiene que ver con un mal manejo, con un problema de gestión del banco, como a veces se intenta instalar, sino que tiene que ver con esto que explicaba yo, es decir, en primer lugar, con quizá una desaceleración en el aumento de los ingresos, y al mismo tiempo una matriz de protección social que se ha expandido, ¿no? Quizás esté bueno mencionar algunos elementos que tienen que ver con eso, la ley de flexibilización de jubilaciones del año 2008, por ejemplo, que surge, bueno, hablando de un diálogo, surge de un diálogo social por una amplia mayoría que después es ratificada en el Parlamento por todos los partidos políticos, y no hay que olvidarse de cómo surgió esa ley. Es decir, esa ley surge, por ejemplo, frente a estudios que decían, estudios hechos en la Universidad de la República, que decían que solo el 16% de los trabajadores iba a acceder a la causal jubilatoria, del sector privado, digamos, iba a acceder a la causal jubilatoria a los 60 años, y solo 32% le iba a tener a los 65 años. Entonces, evidentemente, si allá había un desbalance donde desde el punto de vista social el sistema de alguna manera no estaba logrando cumplir sus funciones y vamos a tener un problema grande en términos de cobertura. Y allí obviamente se discute esa ley, que incluso tiene una perspectiva de género que yo creo que es muy importante reivindicar en cuanto a cómo logró reducir las brechas en algunos sentidos entre hombres y mujeres, pero que evidentemente toda ampliación de derechos tiene costo. Esa ley tuvo un costo muy importante, que hoy también es uno de los factores que explica esa mayor asistencia financiera, y obviamente tienen que ser elementos que se pongan arriba de la mesa en el diálogo para ver, quizá en un nuevo pacto social, ver cómo la sociedad, si la sociedad entiende que esos gastos y esas prestaciones son legítimas, nosotros obviamente entendemos que sí, bueno, cómo hacemos para financiarla y cuál puede ser la mejor forma para financiar de la forma, vamos a decir, más justa posible y más progresiva posible, en términos de que contribuyan más aquellos que más pueden, para que reciban más quienes más lo precisan, desde qué punto de vista podemos financiar mejor esas nuevas prestaciones que a nuestro entender se justificaban. Claro. Economista, ¿por qué y por dónde se baja ese gasto de funcionamiento del Banco de Previsión Social que usted mencionaba? Sí, no, en realidad, como yo decía, el gasto de funcionamiento en realidad ha venido bajando, producto, bueno, de políticas que ha tomado el banco para tratar bueno, en términos de lo que son los funcionarios contratados y otros gastos, tratar de tener eso lo más contenido posible, justamente para que configure cada vez una porción menor y que realmente el aporte que realiza la gente, obviamente no lo realiza para tener un banco cada vez más grande, sino para tener un banco que cumpla su función de la forma más eficiente posible y eso se traduzca en mejores prestaciones. Es decir, después está la discusión de cómo podemos, de alguna manera, abatir esta asistencia financiera creciente, ¿no? Y ahí obviamente hay un tema demográfico que está presente y que de alguna manera uno piensa que en las próximas décadas
los resultados del banco se van a tensionar aún más, ¿no? La parte financiera, y ahí tenemos que discutir. Yo creo que lo más importante es anticiparnos. Quizá hoy no estamos frente a una situación urgente y alarmante, donde uno tiene que salir a buscar medidas de cualquier tipo para resolver esto el año que viene. Podemos sentarnos a discutir con cierta tranquilidad, pero sí anticipándonos a esas cuestiones y viendo, y desde nuestro punto de vista el espíritu con el que vamos a ese diálogo no es de qué forma recortamos las prestaciones, porque repito, creo que son prestaciones que en términos generales se justificaron. Otra medida que por ejemplo hizo incrementar la asistencia financiera fue el aumento de las jubilaciones mínimas. Hoy por el sistema del año 96 tendríamos una jubilación mínima en el entorno de los 6.000, 7.000 pesos. Es decir, parece bastante razonable que en su momento el Poder Ejecutivo haya resuelto, por encima de los ajustes del índice medio de salario que se dan todos los años, haya resuelto, vamos a decir, dar un incremento adicional a esas jubilaciones mínimas que a esta altura afectan a más de 100.000 pasivos de jubilados y pensionistas. Y bueno, en ese sentido, ese es otro elemento que estuvo arriba de la mesa. Nosotros creemos que fue un cambio para bien el hecho de hoy tener una jubilación mínima en el entorno de los 12.000 pesos. Pero eso tiene costo. Claro. Tenemos que discutir en el marco de un diálogo, como pacto social, que es un sistema de seguridad social, cómo hacemos para financiar esas prestaciones. Y bueno, y si hay sectores que entienden que la jubilación mínima tiene que bajar a los 6.000 o 7.000 pesos, o que la gente no se pueda jubilar a los 60 o a los 65 años, bueno, pongamos esos elementos arriba de la mesa y veamos cómo llegamos a un acuerdo. Desde nuestro punto de vista, el sistema lo que hay que hacer es tratar de equilibrarlo, pero no necesariamente sobre la base de pensar cómo recortamos derechos, cómo reducimos beneficios que, por lo menos en la gran mayoría de los que se han expandido en los últimos años, entendemos que se justifican y que por algo Uruguay sigue estando al frente en muchos indicadores de protección social y de atención a determinadas situaciones o determinadas contingencias durante la vida laboral, si lo comparamos por lo menos con los países de la región, ¿no? Claro, vamos a seguir analizando esta situación, vamos a buscar más claves de ese posible diálogo social, qué voluntad política hay para el mismo, cómo se puede llegar a dar. Vamos a analizar otros temas que tienen que ver con este tema que, como decíamos, es inherente a todos los ciudadanos que habitamos este país. Una breve pausa y ya venimos.